Las luces de Sevilla brillaban con fuerza aquella noche de abril. La feria llenaba el aire de risas y música, pero en mi corazón, solo había un eco de soledad. Mi esposo estaba absorto en su trabajo como siempre. Las horas pasaban lentas mientras él se sumergía en reuniones y llamadas, dejando mi mundo en un silencio abrumador. La alegría que solía sentir al pasear por las calles adornadas con farolillos y flores se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío. Recorría los pasillos del hogar familiar, buscando algo que llenara ese espacio helado entre nosotros. Las fotografías en las paredes me recordaban tiempos felices, momentos compartidos con mis hijos y mi difunta suegra. Ella siempre tenía una sonrisa cálida y sabía cómo hacer que todos se sintieran amados. Pero ahora todo eso parecía lejano, como un sueño del que no podía despertar. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché el timbre de la puerta. Era él, mi suegro viudo. Su rostro mostraba las huellas del duelo, la tristeza aún lo envolvía como una sombra persistente. En ese instante sentí una conexión inesperada. Había visto su dolor a través de los años, pero nunca había imaginado que compartiríamos un momento tan íntimo. Me invitó a sentarme en el patio trasero mientras él preparaba una copa de vino tinto. Las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo sevillano y la brisa suave traía consigo el aroma del jazmín. Hablamos de trivialidades al principio, la feria, las tapas que tanto disfrutábamos y los recuerdos de su esposa. Cada palabra parecía abrir una puerta a un rincón olvidado de mis emociones. Mientras reíamos sobre anécdotas familiares, noté cómo sus ojos brillaban con una luz que no había visto en mucho tiempo. En medio del bullicio festivo que nos rodeaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La soledad que llevaba meses sintiendo se desvaneció momentáneamente al darme cuenta de que no estaba sola en este mar de melancolía. Aquella conversación marcó el inicio de algo inesperado. Con cada encuentro casual que compartíamos durante esas semanas siguientes, nuestras charlas se volvieron más profundas y sinceras. Había un entendimiento tácito entre nosotros, ambos estábamos lidiando con el dolor y la pérdida a nuestra manera. Sin embargo, cada momento compartido traía consigo una carga pesada, la culpa por traicionar a mi esposo y el temor a ser descubierta. A menudo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro donde podía ser simplemente yo misma sin las expectativas ni los juicios ajenos. Una noche particularmente mágica en la feria fue decisiva para mí. La música sonaba fuerte y vibrante mientras nos movíamos al ritmo del flamenco junto a otros bailarines bajo las luces brillantes. En medio del bullicio y la alegría contagiosa, nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar alcanzar un vaso lleno de rebujito. Ese contacto fue como una chispa encendiendo un fuego oculto dentro mío. Miré hacia sus ojos cansados pero llenos de vida y sentí un impulso irrefrenable hacia él. El mundo alrededor desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos en ese espacio efímero donde el dolor parecía desvanecerse. Después del baile encontramos refugio en un rincón apartado del recinto ferial. El murmullo lejano se convirtió en un murmullo suave mientras compartíamos confidencias sobre nuestros miedos más profundos y anhelos olvidados. En ese momento frágil e intenso, nuestras manos se entrelazaron sin pensar en las consecuencias. Recordé entonces cómo solíamos celebrar estas fiestas familiares con alegría desbordante, ahora todo parecía haber cambiado irreversiblemente para mí. Mis pensamientos viajaron hacia aquellos días felices cuando todo era más sencillo y lleno de amor genuino. La mente me decía que debía detenerme antes de cruzar líneas peligrosas entre lo correcto y lo prohibido, sin embargo, mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de sentirme viva nuevamente después de tanto tiempo sumida en la rutina diaria. Con cada encuentro clandestino crecía la tensión entre lo que deseaba y lo que sabía debía evitar a toda costa, romper el vínculo sagrado del matrimonio por algo tan incierto como esta nueva conexión emocional. El peso del secreto comenzaba a hacer mella en mí, cada risa compartida era seguida por momentos oscuros llenos de culpa e incertidumbre sobre lo que realmente significaría todo esto para nuestras vidas futuras. La feria terminó pero nuestra conexión permaneció latente bajo la superficie como una corriente subterránea lista para aflorar al primer descuido o descuido emocional. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que mi esposo seguía allí fuera,
aunque distante físicamente debido a su trabajo constante, siempre había sido parte integral de mi vida cotidiana desde hacía tantos años. La lucha interna crecía día tras día. ¿Era posible encontrar consuelo sin destruir lo poco que quedaba intacto? A medida que pasaban los días me preguntaba si mis decisiones podrían llevarme a perderlo todo o si había alguna forma de reconciliar estos dos mundos tan opuestos pero igualmente importantes para mí. Las noches se volvían más largas mientras intentaba encontrar respuestas claras dentro mío sin éxito alguno hasta aquel día fatídico cuando recibí una llamada inesperada justo cuando estaba disfrutando otro momento compartido con él bajo las estrellas sevillanas. El sonido del teléfono rompió aquel instante delicado llevándome nuevamente a esa realidad dura e implacable donde nada era seguro ni claro, solo quedaba enfrentar las consecuencias inevitables antes del amanecer. El eco de la llamada resonó en mi mente interrumpiendo la paz que había encontrado en su compañía. A medida que el sonido se desvanecía, volví a mirar hacia él, quien parecía tan perdido en sus pensamientos como yo. La conexión que habíamos forjado en esas noches compartidas se convirtió en un refugio, pero la culpa me acechaba como una sombra. Decidí salir a caminar por las calles de Sevilla, buscando claridad entre los aromas de las tapas y el bullicio de la gente. La feria de abril estaba cerca, y aunque las luces y la música prometían alegría, mi corazón se sentía pesado. Las risas y los bailes parecían burlarse de mi situación. ¿Cómo podía disfrutar de algo tan hermoso cuando mi vida estaba llena de secretos? Mientras caminaba, recordé una conversación que tuvimos sobre la pérdida. Él había compartido su dolor con una sinceridad desgarradora. Habló de los días oscuros tras la muerte de su esposa, del vacío que dejó en su vida. En ese momento sentí que nuestras almas se entrelazaban a través del sufrimiento. Era un dolor familiar para mí. También había experimentado la soledad en mi propio matrimonio. La culpa me seguía como un fantasma. Sabía que lo que sentía por él era un reflejo de mis propias carencias y no podía evitar preguntarme si realmente lo quería o si solo buscaba consuelo. Esa confusión me llevó a buscarlo nuevamente, deseando aclarar mis sentimientos. Una tarde lo encontré sentado en el Parque de María Luisa, un lugar lleno de recuerdos felices y risas pasadas. Su mirada se iluminó al verme acercar, pero había una tristeza latente en sus ojos. Me senté a su lado y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto nos encontramos hablando del dolor nuevamente. Es difícil seguir adelante, dijo con voz temblorosa. A veces siento que me ahogo en recuerdos. No estás solo, respondí sin pensar. Todos llevamos cicatrices. En ese instante compartido, algo cambió entre nosotros. La vulnerabilidad nos unió aún más y el aire se volvió denso con emociones no expresadas. Entonces ocurrió, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, lleno de la desesperación y el anhelo reprimido que ambos sentíamos. El calor del beso me llenó de confusión. Por un lado, había una chispa nueva entre nosotros, pero por otro lado estaba el peso del secreto que llevaba sobre mis hombros. Me aparté rápidamente sintiendo como la realidad regresaba con fuerza. Esto no debería pasar, murmuré mientras evitaba su mirada. Lo sé, contestó él con tristeza. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional, cada encuentro se tornaba más complicado al lidiar con lo que habíamos hecho. Las conversaciones se volvieron más profundas y cargadas de significado, cada palabra parecía llevar consigo el peso del mundo. Pasábamos horas hablando sobre nuestros sueños perdidos y las expectativas frustradas que ambos teníamos respecto a nuestras vidas. Sin embargo, cada palabra también traía consigo el eco del secreto compartido. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? La posibilidad me aterrorizaba. Una noche decidimos encontrarnos después de cenar. El aire fresco del atardecer envolvía nuestras conversaciones como una manta cálida. Hablamos sobre los festivales venideros y cómo habíamos disfrutado juntos en el pasado, recordando momentos felices antes del caos emocional que nos rodeaba ahora. En medio de esa charla nostálgica, me di cuenta de cuánto anhelaba estar cerca de él sin restricciones ni miedos. El deseo por compartir algo más profundo crecía dentro mío como una llama incontrolable. Esa noche fue diferente, pasamos la noche juntos sin pensar en las repercusiones ni en las consecuencias que podrían surgir al día siguiente.
La conexión entre nosotros había evolucionado hacia algo más intenso e irrefrenable. Al amanecer desperté sintiendo una mezcla abrumadora de felicidad y culpa al mismo tiempo. Era un nuevo día lleno de promesas pero también lleno del peso del secreto oculto entre nosotros. Los días siguientes transcurrieron entre risas compartidas y miradas furtivas cargadas de significado oculto. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado del miedo a ser descubiertos. Cada vez más pensaba en cómo podría afectar esto a nuestras familias si alguien llegara a enterarse. La presión comenzó a aumentar cuando empezaron a surgir rumores sobre mí y mi esposo entre los amigos cercanos. Sus miradas inquisitivas eran difíciles de ignorar mientras intentaban descifrar si todo estaba bien en nuestro hogar. Un día mientras caminábamos juntos por las calles empedradas después del almuerzo, noté cómo sus ojos se oscurecían al hablar sobre su esposa fallecida otra vez. Parecía atrapado entre dos mundos, el pasado lleno de amor perdido y el presente donde yo ocupaba un lugar especial en su corazón. ¿Crees que alguna vez podré dejarlo ir?, preguntó con voz quebrada mientras miraba hacia el horizonte donde los colores del atardecer comenzaban a mezclarse con sombras ominosas. No lo sé, respondí sinceramente mientras sentía como mi propio corazón se encogía ante esa pregunta devastadora. La incertidumbre nos rodeaba como una niebla espesa. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego sin pensar realmente en lo que eso significaba para nuestras vidas futuras. Los encuentros continuaron siendo intensos pero también cargados con la tensión palpable del secreto no revelado. Cada beso robado aumentaba tanto nuestra conexión como nuestra ansiedad por ser descubiertos algún día. A medida que pasaban los días me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde existían mis responsabilidades familiares y otro donde florecía esta relación prohibida llena tanto dolor como consuelo inesperado. Era evidente que debíamos tomar decisiones pronto antes de perderlo todo. Sin embargo, ¿cómo decidir qué camino seguir cuando ambos caminos llevaban consigo riesgos tan grandes? Los días se convirtieron en semanas, y cada momento que pasaba a su lado se sentía como un acto de rebeldía. La culpa me acompañaba constantemente como una sombra que nunca se apartaba. A medida que la relación crecía, también lo hacía mi temor a ser descubierta. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La casa seguía llena de risas y conversaciones superficiales, mientras que mi corazón anhelaba algo más profundo. Mi esposo, siempre absorto en su trabajo, no notaba las grietas que comenzaban a aparecer en nuestra vida. No había espacio para la intimidad. Cada vez que intentaba acercarme a él, me encontraba con una pared de indiferencia. Era como si el amor se hubiera evaporado con el tiempo. Las tardes se volvían más largas y pesadas. Las visitas a su padre eran ahora un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas de un matrimonio que ya no me llenaba. En esos momentos compartidos, los recuerdos de su esposa caían sobre nosotros como una neblina espesa. Hablábamos sobre ella, sobre cómo había sido su vida juntos y cómo el dolor aún lo mantenía cautivo. Era un vínculo extraño, pero necesario. Una tarde en particular decidimos pasear por el parque de María Luisa. La belleza del lugar contrastaba con la confusión que sentía dentro de mí. Las flores estaban en plena floración y la gente disfrutaba del sol, ajena a mi lucha interna. Caminamos en silencio durante un rato antes de detenernos junto a una fuente antigua. ¿Alguna vez te has sentido atrapada?, preguntó él sin mirarme directamente. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, respondí con honestidad. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en ese momento comprendí que ambos compartíamos una soledad similar. La conexión entre nosotros era palpable, el aire vibraba con emociones no expresadas. El miedo se apoderó de mí cuando pensé en lo que significaría dar un paso más allá de esta amistad frágil. ¿Estábamos realmente dispuestos a arriesgarlo todo? Sin embargo, esa tarde decidí dejarme llevar por el momento. El mundo exterior desapareció mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. Nuestros labios se encontraron por primera vez, y ese beso fue tanto un alivio como una condena. Aquel instante me hizo olvidar todas mis preocupaciones y las consecuencias potenciales. Fue un acto impulsivo y desesperado, una búsqueda de consuelo en medio del caos emocional que vivía.
Regresé a casa sintiendo una mezcla de euforia y terror. Cada rincón del hogar me recordaba lo que estaba en juego, mi matrimonio, mi familia y la vida que había construido durante tantos años. Pero también había algo nuevo dentro de mí, una chispa encendida por la posibilidad del amor. Las semanas siguientes fueron confusas pero intensas. Cada encuentro se llenó de promesas silenciosas y miradas cargadas de significado. Nos veíamos cuando podíamos, pequeños momentos robados al tiempo y a las responsabilidades diarias. La feria de abril llegó con su bullicio habitual, luces brillantes, música festiva y aromas tentadores flotando en el aire. Era difícil no dejarse llevar por la alegría colectiva que invadía Sevilla en esos días tan especiales. Pero para mí la feria era un recordatorio constante del contraste entre lo que debía ser mi vida y lo que realmente estaba viviendo. Mientras disfrutábamos del ambiente festivo, sentí como mi corazón latía con fuerza cada vez que estábamos cerca el uno del otro entre la multitud. Las risas resonaban a nuestro alrededor mientras tratábamos de mantener nuestra relación oculta bajo capas de normalidad. Una noche nos encontramos bajo las luces titilantes del recinto ferial, la música sonaba alegremente mientras bailábamos juntos entre la gente sin preocuparnos por nada más. En ese momento fugaz todo parecía posible, éramos solo dos almas buscando compañía en medio del bullicio. Sin embargo, esa felicidad duró poco, los ecos del pasado regresaron cuando escuché risas familiares cercanas. Una parte importante de mi vida estaba allí mismo, amigos y familiares disfrutando sin saber lo que realmente ocurría detrás de las sonrisas forzadas. El miedo volvió a apoderarse de mí al darme cuenta del riesgo inminente al cual nos estábamos exponiendo continuamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias si todo saliera mal? A pesar del desasosiego constante, seguí buscando esos momentos robados donde podía sentirme viva nuevamente, donde podía ser más que simplemente esposa o madre, donde podía encontrarme sin ataduras ni compromisos. En una ocasión decidimos encontrarnos en su casa después de cenar, ambos necesitábamos escapar por unos momentos del peso emocional acumulado durante semanas enteras. La conversación fluyó naturalmente mientras recordábamos anécdotas pasadas sobre sus hijos o sobre cómo ella había decorado aquel hogar lleno ahora solo con recuerdos tristes. La noche avanzó rápidamente entre risas suaves hasta llegar al punto donde nuestras manos se encontraron buscando conexión física además emocional. Fue entonces cuando decidimos dar ese paso más allá. Pasamos la noche juntos sin pensar en las repercusiones ni consecuencias futuras. Desperté al amanecer sintiéndome renovada pero también llena de inquietud ante lo inevitable. No podíamos seguir así sin enfrentar nuestros miedos o tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro juntos, o separados. Cada día siguiente traía consigo nuevos desafíos. Cada mirada furtiva era acompañada por pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder si alguien llegara a enterarse. No solo perdería al hombre con quien compartía este secreto tan profundo, sino también toda mi familia construida cuidadosamente durante años. La línea entre amor verdadero y lealtad comenzó a difuminarse ante mis ojos mientras reflexionaba sobre mis elecciones pasadas e inevitables decisiones futuras. Pero aún así no podía dejarlo ir tan fácilmente. Había algo poderoso dentro mío luchando contra todo pronóstico. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas vacías frente al otro lleno de realidades dolorosas. Y así continué navegando esta tormenta interna sin saber qué rumbo tomar ni cómo salir ilesa al final. La luz del día se desvanecía lentamente cuando decidí visitar a mi suegro nuevamente. La soledad en mi hogar era abrumadora, y el eco de las risas de la feria de abril todavía resonaba en mis oídos. Recordaba los colores vibrantes de los trajes flamencos y el aroma de las tapas recién hechas, pero todo eso parecía distante. En su casa encontré un refugio inesperado, un lugar donde podía ser yo misma sin máscaras. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, sintiendo una mezcla de emoción y culpa. Él estaba sentado en el sofá, rodeado de fotografías que recordaban momentos felices con su difunta esposa. La tristeza en sus ojos me atravesó como un rayo. No esperaba verte hoy, dijo con una voz suave, casi quebrada. Necesitaba hablar, respondí sin poder evitar que mis palabras sonaran más sinceras de lo que pretendía. La conversación fluyó naturalmente, compartimos historias sobre la vida cotidiana,
risas tímidas y recuerdos nostálgicos. Pero a medida que la noche avanzaba, también crecía la tensión entre nosotros. El ambiente se tornó más íntimo cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente al alcanzar la misma taza de café. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir su calidez. Miradas furtivas se cruzaron entre nosotros, y el silencio se volvió pesado con significados no expresados. «¿Te gustaría ver algunas fotos antiguas?», sugirió él, rompiendo el silencio tenso. Asentí con la cabeza mientras me acercaba un poco más a él en el sofá. Las imágenes eran un viaje al pasado, cada sonrisa capturada era un recordatorio del amor que había perdido. Mientras revisábamos las fotos, nuestras manos continuaban rozándose sutilmente. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron profundamente y el mundo exterior desapareció por completo. Fue entonces cuando pasamos la noche juntos, no solo físicamente en el mismo espacio, sino emocionalmente conectados como nunca antes. Los minutos se convirtieron en horas mientras hablábamos y reíamos sobre anécdotas pasadas. La conexión entre nosotros crecía como una planta que florece a pesar del frío invierno. Sin embargo, cada risa traía consigo una sombra de culpa que acechaba en el fondo de mi mente. Cuando finalmente nos percatamos del tiempo transcurrido, sentí una punzada de ansiedad al darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado en tan poco tiempo. «Debo irme», murmuré casi sin pensar, aunque sabía que no quería dejar aquel lugar ni a él. «A veces me pregunto si deberíamos haber hablado antes», dijo él con tristeza en su voz. «No sé si eso cambiaría algo», respondí honestamente mientras me levantaba del sofá. La tensión entre lo correcto y lo deseado seguía creciendo como una tormenta inminente. Al salir de su casa esa noche, las luces de Sevilla brillaban intensamente bajo el cielo estrellado. Sin embargo, cada paso hacia mi hogar se sentía más pesado que el anterior. La culpa me acompañaba como una sombra persistente, sabía que había cruzado una línea invisible que jamás podría borrarse. En casa encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en su mundo ajeno al mío. Su presencia era un recordatorio constante del compromiso hecho años atrás, sin embargo, esa lealtad ahora pesaba sobre mí como una carga insoportable. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada vez que veía a mi suegro durante nuestras reuniones familiares o encuentros casuales en la calle, sentía como las miradas se volvían más intensas y llenas de significado oculto. Había momentos fugaces donde nuestras manos se rozaban nuevamente o nuestras miradas se encontraban con complicidad silenciosa. Pero cada encuentro también traía consigo la creciente preocupación por ser descubiertos. Las charlas ligeras comenzaron a tomar un giro diferente, había algo más profundo entre nosotros que no podíamos ignorar ni ocultar por mucho tiempo. Una tarde decidí dar un paseo por el Parque de María Luisa para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo vivido y lo perdido. Mientras caminaba por los senderos adornados con flores primaverales y fuentes murmullantes, reflexioné sobre lo que realmente quería para mí misma. La vida pasaba ante mis ojos como una película proyectada sin pausa ni interrupción. Recuerdos felices junto a mi esposo contrastaban con momentos robados junto a mi suegro viudo. Ambos mundos parecían irreconciliables pero igualmente necesarios para llenar vacíos emocionales profundos. De repente escuché una risa familiar resonando cerca, giré la cabeza para encontrarme con amigos del pasado disfrutando del parque bajo el sol radiante. «Hola, cuánto tiempo sin vernos», exclamaron ellos mientras me rodeaban con abrazos cálidos y sonrisas genuinas. En medio del bullicio alegre sentí como mi corazón latía desbocado. Ese encuentro casual había traído consigo recuerdos olvidados pero también inquietudes renovadas sobre mis decisiones actuales y futuras repercusiones. Al regresar a casa aquella noche después de compartir risas nostálgicas con viejos amigos, encontré a mi esposo esperando ansiosamente noticias sobre mi día. «¿Cómo estuvo tu paseo?» «Bien, solo paseando», respondí evasivamente mientras intentaba ocultar cualquier indicio del tumulto interno que me consumía desde hacía semanas. Sin embargo, no podía escapar tan fácilmente de mis propios sentimientos ni del dilema moral al cual me enfrentaba cada día. ¿Era posible seguir viviendo así? ¿Podría continuar alimentando dos mundos opuestos sin consecuencias? El peso del secreto comenzaba a convertirse en algo insoportable.
cada sonrisa compartida escondía un dolor profundo debajo de su superficie brillante e inalcanzable. Y así continué navegando esta tormenta interna sin saber qué rumbo tomar ni cómo salir ilesa al final. La presión de mantener el secreto se hacía cada vez más pesada. Cada encuentro, cada mirada furtiva, se transformaba en un recordatorio constante de lo que estaba en juego. La vida continuaba su curso en Sevilla, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión y anhelo. Las risas de la gente durante la feria de abril resonaban a mi alrededor, pero en mi interior solo había un eco de soledad. Un día, mientras paseaba por el parque de María Luisa, un amigo de mi esposo apareció inesperadamente. Su sonrisa era cálida y su presencia familiar, pero el corazón me dio un vuelco al pensar en las posibilidades. Si él me veía con mi suegro. No podía permitir que eso sucediera. La conversación fue superficial, él hablaba sobre el trabajo y la familia, mientras yo luchaba por mantener la compostura. ¿Cómo va todo en casa?, preguntó con curiosidad. Todo bien, respondí con una sonrisa forzada. Solo un poco ocupada. La charla se desvió hacia anécdotas del pasado y risas compartidas, pero cada palabra era un recordatorio del hilo frágil que sostenía mi vida actual. La sombra del secreto se cernía sobre mí como una nube oscura. Después del encuentro decidí que necesitaba hablar con mi suegro. Era vital encontrar una forma de gestionar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del río Guadalquivir, donde la brisa fresca traía consigo el aroma del café recién hecho y los pasteles típicos. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta. Él miró por la ventana, como si buscara respuestas en el paisaje. No sé cómo seguir así, admitió con voz apagada. Cada día es más difícil. La sinceridad de sus palabras resonó dentro de mí y sentí que el abismo entre nosotros se ampliaba. No podemos seguir escondiéndonos, dije finalmente. El riesgo es demasiado alto. En ese momento, la puerta se abrió y entró una figura familiar, su exsuegra, quien había llegado a Sevilla para visitar a su familia. El corazón me latió fuerte al verla entrar, sabía que esto complicaría aún más nuestra situación. Hola, saludó ella con una sonrisa amplia y despreocupada. El tiempo pareció detenerse mientras intercambiábamos miradas llenas de preocupación. Su presencia significaba que no solo teníamos que lidiar con nuestras propias emociones, sino también con las expectativas familiares. ¿Qué haces aquí?, le pregunté tratando de mantener la calma. Vine a ver cómo están todos, respondió ella sin sospechar nada. A medida que avanzaba la conversación, intenté actuar natural, pero cada palabra se sentía como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. La suegra hablaba sobre los planes familiares y las tradiciones perdidas, yo asentía mecánicamente, mientras mis pensamientos regresaban a lo prohibido. Cuando finalmente nos despedimos, sentí un alivio momentáneo al salir de la cafetería, sin embargo, sabía que esto solo era el comienzo de un ciclo aún más complicado. La presión aumentaba y cada mirada furtiva o gesto amable se convertía en un recordatorio constante del secreto compartido. En los días siguientes mis encuentros con él se volvieron más escasos e incómodos, cada vez que nos veíamos había una tensión palpable entre nosotros. La culpa me perseguía como una sombra oscura mientras intentábamos encontrar momentos para hablar sin ser vistos. Una tarde decidimos encontrarnos en un lugar apartado del parque donde solíamos ir juntos antes de que todo comenzara a complicarse demasiado. El aire fresco traía consigo el aroma a flores y tierra húmeda, sin embargo, no podía disfrutar plenamente del momento debido a las preocupaciones que me atormentaban. Esto no puede seguir así, le dije al mirarlo a los ojos, necesitaba entender si estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por este amor prohibido. Él asintió lentamente, pero su expresión revelaba dudas profundas, lo sé. Pero no puedo evitar sentir lo que siento. Las palabras flotaron entre nosotros como hojas llevadas por el viento, eran hermosas pero también peligrosas. En ese instante comprendí que nuestro amor estaba destinado a ser efímero, un susurro entre gritos, si no tomábamos decisiones claras sobre nuestro futuro. Al regresar a casa esa noche el ambiente era tenso y frío. Mi esposo estaba sentado frente al televisor sin prestarme atención alguna.
Me senté junto a él intentando actuar normal, pero todo se sentía distante y ajeno. Mientras él hablaba sobre cosas triviales relacionadas con su trabajo, yo solo pensaba en lo frágil que era nuestra vida juntos. Las semanas pasaron llenas de encuentros furtivos e intensos momentos compartidos con él. Cada beso robado era tanto un alivio como una carga emocional pesada sobre mis hombros. Pero había algo inquietante en todo esto. ¿Hasta cuándo podríamos continuar así? Una mañana recibí una llamada inesperada. Mi esposo quería hablar conmigo sobre algo importante esa noche después de cenar. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de ser descubierta o tener que enfrentar sus preguntas directas sobre nuestra relación, o peor aún, sobre los secretos ocultos tras nuestras sonrisas cotidianas. La incertidumbre me consumía lentamente mientras preparaba la cena esa noche. El aroma familiar de los guisos tradicionales llenó la cocina aunque no lograba disfrutarlo plenamente. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegó el momento crucial. Nos sentamos frente a frente en la mesa iluminada tenuemente por las velas. Necesitamos hablar, dijo él al mirar seriamente hacia mí. Sus ojos reflejaban preocupación profunda y algo más, una intuición quizás, que me hizo sentir vulnerable ante su mirada inquisitiva. El aire estaba cargado de tensión mientras esperaba sus palabras. Sabía que este podría ser el punto culminante donde todo podría cambiar irrevocablemente para ambos. El silencio se hizo pesado entre nosotros. La llamada de mi esposo resonó en el aire, interrumpiendo el momento que había estado esperando. Su voz, llena de preocupación, me sacó de la burbuja en la que había estado sumida. ¿Dónde estás?, preguntó y cada palabra era un recordatorio de la vida que había elegido. Me sentí atrapada entre dos mundos. La conexión que había forjado con mi suegro era intensa y real, pero también estaba el peso del compromiso y la lealtad hacia mi esposo. Miré a mi suegro y vi su expresión cambiante, su preocupación se mezclaba con una tristeza profunda. Es solo una llamada, intenté tranquilizarlo, pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. Vas a volver pronto, insistió él, y en ese instante comprendí que no podía seguir así. El viaje familiar que planeábamos para el próximo fin de semana se acercaba rápidamente. Sería una oportunidad para reconectar con mi esposo, pero también un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Cuando colgué el teléfono, el aire entre nosotros se volvió denso. Las risas de los niños en el parque cercano parecían burlarse de nuestra situación. No puedo seguir así, murmuré sin pensar, sintiendo como mis palabras rompían la atmósfera tensa que nos rodeaba. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, su voz apenas un susurro. La vulnerabilidad en su mirada me hizo dudar por un instante. Había momentos en los que pensaba que podíamos encontrar una salida juntos, pero ahora todo parecía más complicado. Mi familia, mi esposo, todo es tan confuso, respondí mientras miraba al suelo, incapaz de sostener su mirada. Los recuerdos del pasado regresaron con fuerza, las celebraciones familiares, las risas compartidas y la calidez del hogar que había construido. Te entiendo, dijo él suavemente, acercándose un poco más a mí. Pero no podemos dejar que esto se convierta en un secreto más grande. Sus palabras resonaban como un eco en mi mente, cada sílaba traía consigo el peso del dilema moral al que me enfrentaba. La idea de perderlo a él también me aterrorizaba. La conexión emocional que habíamos cultivado era demasiado fuerte para ignorarla, pero el miedo a perder lo que ya tenía me paralizaba. No sé si estoy lista para dar ese paso, admití finalmente sintiéndome más vulnerable que nunca. Él asintió lentamente como si comprendiera mis dudas y temores profundos. A veces hay decisiones difíciles que debemos tomar, dijo sin apartar la mirada de mis ojos. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una advertencia silenciosa. El día siguiente llegó con una mezcla de emociones encontradas mientras preparábamos las maletas para el viaje familiar. Mi esposo estaba emocionado por pasar tiempo juntos, él no podía imaginar lo que realmente sucedía detrás de la fachada perfecta de nuestra vida matrimonial. El viaje transcurrió entre risas forzadas y momentos en los que me perdía en mis pensamientos sobre lo ocurrido con mi suegro. Las calles de Sevilla estaban adornadas con flores y luces brillantes por la feria cercana, todo parecía tan vivo mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En medio del bullicio familiar, vi a mi suegro desde lejos,
estaba sentado en un banco del parque donde solíamos encontrarnos. Su mirada perdida en la distancia me hizo sentir una punzada dolorosa en el corazón. Era como si ambos supiéramos lo inevitable, esta relación secreta no podía continuar sin consecuencias. Las noches pasaron llenas de nostalgia mientras compartíamos anécdotas familiares y recuerdos felices alrededor de la mesa. Sin embargo, cada risa resonante traía consigo un eco sombrío, sabía que había algo oscuro acechando bajo la superficie brillante de nuestra vida cotidiana. Una noche particularmente tranquila, mientras todos dormían profundamente, decidí salir al balcón para respirar aire fresco y despejar mi mente agitada. Las luces parpadeantes del festival iluminaban la oscuridad como estrellas caídas del cielo, era hermoso pero también trágico al mismo tiempo. Fue entonces cuando recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi suegro nuevamente, esta vez su tono era urgente y lleno de preocupación. El corazón me dio un vuelco al pensar qué podría estar sucediendo ahora. Mientras esperaba su llegada, reflexioné sobre cómo habíamos llegado hasta aquí, dos almas perdidas buscando consuelo en medio del caos emocional y los secretos inconfesables. La idea de terminar con esta relación me aterrorizaba tanto como mantenerla viva. Cuando finalmente apareció frente a mí aquella noche estrellada, su expresión reflejaba una mezcla de determinación e incertidumbre. No puedo seguir así, dijo sin rodeos ni adornos, sus palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando a lo lejos. ¿Qué quieres decir?, pregunté nuevamente, aunque ya sabía lo que iba a responderme antes incluso de abrir la boca. Debemos tomar una decisión sobre nosotros, afirmó él con firmeza mientras se acercaba aún más hacia mí, sentí esa atracción magnética tirando hacia él nuevamente. La confusión reinante se intensificó cuando pensé en las repercusiones que esto podría tener sobre nuestras vidas y familias respectivas. ¿Realmente estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por este amor prohibido? En ese instante crítico donde nuestras miradas se encontraron nuevamente llenas de emociones contradictorias e intensas, el deseo por estar juntos versus el miedo a perderlo todo, ocurrió algo inesperado. Un grupo cercano comenzó a cantar canciones tradicionales sevillanas llenas de alegría desbordante desde las calles cercanas. El contraste entre sus risas festivas y nuestro dolor interno fue abrumador, sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos ante tal ironía cruel del destino. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté finalmente con voz temblorosa mientras trataba desesperadamente de contener mis emociones desbordadas ante él. Sabía perfectamente lo difícil que sería enfrentar cualquier decisión futura después de esto. No tengo todas las respuestas, respondió él sinceramente antes de tomar mis manos entre las suyas cálidamente, un gesto reconfortante, aunque también lleno del peso insostenible del futuro incierto ante nosotros dos. La tarde se desvanecía en un suave crepúsculo, y el aire de Sevilla se impregnaba de los aromas de la primavera. Caminamos en silencio, cada paso resonando con el peso de lo no dicho. Las calles empedradas parecían observarnos, cómplices de un secreto que se hacía cada vez más difícil de llevar. La conexión entre nosotros era palpable, pero la sombra del dilema seguía acechando. No puedo seguir así, murmuré finalmente rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. La verdad estaba ahí, flotando entre nosotros como una nube oscura. La culpa me consumía por dentro y cada día que pasaba sentía que me alejaba más de lo que había sido. Él se detuvo y me miró a los ojos, buscando respuestas en mi expresión. ¿Qué quieres decir?, preguntó con una voz suave pero firme. Su mirada estaba llena de preocupación genuina, como si temiera perderme en ese laberinto emocional. Este secreto. No sé cuánto más puedo soportarlo, respondí con sinceridad. La lucha interna era desgastante. Los momentos compartidos eran dulces, pero la carga del engaño era pesada. Quizás deberíamos hablar con él, sugirió, intentando encontrar una salida a nuestro laberinto. La idea me hizo sentir un escalofrío. Hablar con mi esposo significaba enfrentar la realidad y las consecuencias de nuestras decisiones. No estoy lista para eso, contesté rápidamente, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Pero en el fondo sabía que esa conversación era inevitable. Mientras caminábamos hacia el parque de María Luisa, recordé los días felices en los que mi esposo y yo compartíamos risas y sueños. Esa conexión parecía tan lejana ahora.
Éramos tan felices antes, murmuré casi para mí misma. Las cosas cambian, dijo él con tristeza, su voz resonando con una verdad amarga. La pérdida nos transforma. El parque estaba lleno de vida, niños jugaban y parejas paseaban entre los árboles florecidos. En medio del bullicio, nuestra conversación se tornó más seria. ¿Y si no hay vuelta atrás?, pregunté sin poder evitarlo. Siempre hay una opción, respondió él mientras sus ojos reflejaban un profundo entendimiento del dolor ajeno. Pero depende de ti decidir cuál es. En ese instante un recuerdo perturbador cruzó por mi mente. Mi esposo había estado distante últimamente, sumido en su trabajo y sus propios problemas personales. Esa distancia había creado un abismo entre nosotros que nunca antes había existido. ¿Crees que podríamos encontrar la manera de sanar esto?, pregunté casi desesperada. La posibilidad de volver a conectar con mi esposo era tentadora, pero al mismo tiempo temía perderme en ese intento. Él suspiró profundamente antes de responder, no sé si podemos volver a lo que éramos. Sus palabras resonaron como un eco sombrío en mi mente. De repente un grupo cercano comenzó a reírse ruidosamente, sus risas contrastaban con la seriedad del momento que vivíamos. En ese instante entendí que el mundo seguía girando mientras yo luchaba por encontrar mi lugar en él. La conversación se tornó más profunda cuando él mencionó algo inesperado, hay algo que no te he contado. Mi corazón dio un vuelco ante esas palabras, su tono indicaba que lo que iba a revelar cambiaría todo nuevamente. ¿Qué es?, pregunté con cautela, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Mi suegro tomó aire antes de hablar, antes de fallecer tu suegra, hubo cosas no resueltas entre nosotros. Las palabras cayeron pesadas sobre mí como una losa, mis pensamientos comenzaron a girar sin control. ¿A qué te refieres?, inquirí mientras luchaba por procesar la revelación inesperada y perturbadora. Había secretos sobre su vida, cosas que nunca compartió contigo ni con nadie, continuó él mientras su mirada se perdía en algún punto lejano del horizonte. La confusión me embargó al instante, ¿qué significaba eso para nuestra relación? ¿Acaso había algo más detrás del dolor compartido? El miedo a descubrir verdades ocultas me llenó de inquietud. No sé si quiero saberlo, confesé finalmente mientras miraba hacia el suelo cubierto de flores caídas, cada pétalo parecía representar una parte más del rompecabezas emocional en el que estábamos atrapados. Sin embargo, él insistió, es importante entender el pasado para poder avanzar. Su voz tenía un tono persuasivo y firme al mismo tiempo, podía sentir su deseo genuino por ayudarme a encontrar claridad en medio del caos emocional. Con cada palabra suya, las sombras del pasado parecían acercarse más, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de dolor y otro lleno de incertidumbre sobre el futuro. En ese momento crítico decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con esta relación secreta y todo lo demás que estaba sucediendo a mi alrededor. Era hora de enfrentar mis propios miedos y dudas sobre el amor verdadero versus la lealtad familiar. Esa noche llegué a casa sintiéndome dividida entre dos caminos opuestos, uno donde podría intentar reconstruir mi matrimonio o otro donde podría seguir explorando esta nueva conexión emocional tan intensa e inesperada. Al entrar por la puerta principal escuché risas provenientes del salón, era mi esposo disfrutando con amigos después de una larga semana laboral. Me detuve unos instantes antes de entrar, sus risas sonaban lejanas e inalcanzables para mí en ese momento tan decisivo. Sabía muy bien lo complicado que sería enfrentar esa realidad después del encuentro revelador vivido aquel día con mi suegro viudo. Al final decidí enfrentar mis sentimientos frente al espejo reflejado en las luces tenues del pasillo, sabía muy bien que debía tomar una decisión crucial pronto. Pero cuando entré al salón encontré miradas curiosas dirigidas hacia mí. «Por fin llegaste», exclamó uno de ellos alegremente mientras las miradas inquisitivas comenzaron a analizarme como si pudieran leer mis pensamientos ocultos tras esa fachada aparentemente normal. El peso del secreto seguía presionándome desde adentro mientras sonreía forzadamente ante ellos. Aquel momento sería solo el inicio del desenlace inevitable. El ambiente en la feria era vibrante y lleno de risas, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de soledad. Las luces brillantes y los colores vivos contrastaban con la oscuridad que llevaba dentro. Mientras caminaba entre las casetas,
cada sonido me recordaba lo que había perdido, la conexión genuina que una vez compartí con mi esposo. La música sonaba alegremente, pero mi corazón latía con pesadez. La gente bailaba, disfrutando del momento, ajena a mis pensamientos. Me detuve un instante frente a una caseta de flores, admirando las gerberas que florecían con fuerza. Eran hermosas y vibrantes, pero también efímeras. Recordé cómo solía llevar flores a mi suegra cada vez que visitábamos su casa. Esa tradición se había perdido entre las rutinas diarias y la falta de atención. ¿Te gustaría un poco de vino?, preguntó una voz familiar detrás de mí. Era él, el hombre que había llenado mis días de luz en medio de la oscuridad. Su mirada era profunda y sincera, como si pudiera ver más allá de mi sonrisa forzada. Claro, respondí sintiendo una mezcla de alivio y culpa al mismo tiempo. Mientras compartíamos una copa, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese pequeño contacto encendió un torrente de emociones reprimidas. Recordé cada momento que habíamos compartido en secreto, las risas, las confesiones y aquel beso inesperado que había cambiado todo. ¿Cómo has estado?, preguntó con un tono suave. Sobreviviendo, respondí con sinceridad. A veces siento que estoy atrapada en un laberinto sin salida. Su expresión se tornó seria. No estás sola. Siempre estaré aquí para ti. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a su alrededor, el bullicio de la feria parecía desvanecerse. En ese instante solo existíamos nosotros dos. Pero esa conexión estaba teñida de culpa, sabía que no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias. Decidí dar un paso atrás y alejarme del peligroso camino por el que había estado transitando. Quizás deberíamos hablar menos, es mejor para todos, murmuré intentando mantener la voz firme. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda que me atravesó el alma. Si eso es lo que deseas. La conversación quedó suspendida en el aire como un eco distante mientras me alejaba hacia la multitud bulliciosa. La distancia entre nosotros crecía física y emocionalmente, sentía como el peso del secreto se hacía aún más pesado. Días después, volví a casa después de un largo día sin él a mi lado. La rutina diaria seguía siendo monótona e insatisfactoria, el silencio del hogar era ensordecedor. Al llegar a la cocina, encontré a mi esposo sentado a la mesa con su computadora portátil abierta frente a él. Hola, dijo sin levantar la vista. Hola, respondí automáticamente mientras dejaba caer mis cosas sobre la mesa. El ambiente estaba cargado de tensión, sentí como si hubiera un muro invisible entre nosotros que se hacía más alto cada día. Él seguía absorto en su trabajo, ignorando completamente mi presencia como si fuera solo otra sombra en el hogar. Decidí preparar algo para cenar, necesitaba distraerme y encontrar alguna normalidad en esta vida tan distorsionada por los secretos y las mentiras. Mientras cocinaba, pensaba en lo que realmente significaba todo esto, ¿había alguna forma de regresar al pasado? ¿Podría encontrar una salida? De repente sonó el teléfono, era un número desconocido pero familiar al mismo tiempo. Mi corazón se aceleró al pensar quién podría ser al otro lado de la línea. Hola, contesté con incertidumbre. No puedo seguir así, decía una voz grave y familiar desde el otro lado del teléfono. Era él nuevamente, cada palabra resonaba como un tambor en mi pecho mientras intentaba mantenerme firme ante la tormenta emocional que se avecinaba. No sé si puedo, no sé si debo, balbuceé mientras mis manos temblaban al sostener el teléfono. Te necesito, dijo con urgencia casi desesperada. No puedo dejarte ir. Las palabras lo decían todo, había algo más profundo entre nosotros dos que no podía ser ignorado ni enterrado bajo capas de culpa o miedo. No podemos seguir así, respondí finalmente con lágrimas en los ojos mientras miraba por la ventana hacia las calles vacías iluminadas por las farolas parpadeantes. Una sensación abrumadora me invadió, el deseo ardiente por romper las cadenas invisibles que me mantenían atada a esta vida insatisfactoria versus el miedo aterrador a perderlo todo por completo si decidía seguir adelante con esta relación prohibida. Al finalizar nuestra conversación, sentí como todo giraba alrededor mío, ya no había vuelta atrás ni forma de escapar del torbellino emocional en el cual me encontraba atrapada. La noche siguiente fue diferente,
decidí salir a caminar sola para despejar mi mente atormentada por decisiones imposibles e irreconciliables entre los dos hombres presentes en mi vida, uno representando estabilidad y familiaridad mientras el otro ofrecía pasión y comprensión sincera. Mientras paseaba por las calles vacías bajo la luz tenue de las farolas, vi cómo otras parejas disfrutaban del momento juntos sin preocupaciones ni secretos escondidos tras sus sonrisas genuinas. Ese contraste dolía profundamente dentro mío como una herida abierta imposible de sanar rápidamente. En esos momentos fugaces comprendí lo frágil que era todo lo construido hasta ahora. ¿Realmente valdría la pena arriesgarlo todo? Pero entonces recordé sus palabras llenas de anhelo y deseo. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido. Quizás era hora de enfrentar mis miedos cara a cara sin importar cuán doloroso fuera. Al llegar al parque donde solíamos encontrarnos secretamente antes del caos emocional desatado entre nosotros dos. Allí estaba él esperándome bajo los árboles frondosos iluminados por luces tenues colgantes. Las emociones brotaron sin advertencia cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente. Sabía que este encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero justo cuando estaba lista para dar ese paso final hacia adelante, algo inesperado ocurrió. Escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde detrás. La sombra del destino se cernía sobre nosotros mientras nos preparábamos para enfrentar lo inevitable.